nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 7 de agosto del 2023. El Evangelio que vamos a meditar es el de San Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículo del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos pues, hermanos y hermanas, y en el capítulo 14, que lo comenzamos el día sábado. Vemos entonces hoy el Evangelio nos toca nuestro bolsillo, pero nuestros bolsillos mentales. Por esto, como en tiempos de Jesús, pueden aparecer también las voces de los prudentes para sopesar si vale la pena, digamos, tal asunto. Los discípulos, al ver que se hacía tarde y que no había cómo atender a aquel gentío reunido en torno a Jesús, encuentran una salida, podríamos llamar airosa: que vayan a los pueblos y se compren comida, dicen ellos. Pocos se esperaban, por supuesto, que su maestro y el Señor les fuera a romper este razonamiento tan prudente, diciéndoles: denle ustedes de comer. Posiblemente no nos encontramos en situaciones de dar mucho, pero siempre podemos dar la alegría que brota de nuestro corazón, ese corazón que ama a ese Dios misericordioso. Esos pocos panes y peces compartidos y bendecidos por Dios fueron suficientes para todos. Y atención, no es magia tampoco, es un signo, veámoslo así, un signo que invita a tener fe en Dios, en ese Dios Padre providente. La Sagrada Comunión, podríamos decir nosotros, del cuerpo y la sangre de Cristo, acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante, digamos, y Cristo son
reforzados. La recepción, hermanos y hermanas, de este sacramento fortalece la comunidad, o la unidad, mejor dicho, de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Y dice el Evangelio que levantando los ojos al cielo, un dicho popular dice que deja a Dios fuera de sus cuentas, no sabe contar. Quien deja a Dios fuera de sus cuentas, no sabe contar. Y es cierto, los discípulos y nosotros tampoco no sabemos contar, porque muchas veces olvidamos con frecuencia que contamos con la ayuda de Dios. Dios mismo está entre nosotros. Los discípulos realizaron bien las cuentas, contaron con exactitud el número de panes y de peces, pero al dividirlos mentalmente entre tanta gente, le salía casi un cero. Por eso optaron por el realismo prudente. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. No se percatan de que tienen a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, entre ellos. Y como decía un gran santo, José María Escrivá de Balaguer, no nos iría mal recordar aquí que en las empresas de apostolado está bien, es un deber que consideres tus medios terrenos, pero no olvides nunca, decía él, que has de contar con fortuna, con otro, sumando a Dios más 2 igual a 2. El optimismo entonces cristiano no se fundamenta, hermanos y hermanas, en la ausencia de dificultades, de resistencias y de errores personales, sino en Dios, que nos dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. A veces nos olvidamos nosotros que Dios está con nosotros, que Dios quiere que le pidamos en los momentos difíciles, contar con esa ayuda, con ese poder. Sería bueno que, hermano y hermana, que tú y yo, ante las dificultades, antes de dar una sentencia de muerte, digamos, a la audacia y al optimismo del espíritu cristiano, contemos con Dios. Ojalá que podamos decir, como San Francisco de Asís, aquella pequeña oración que decía: ahí donde haya odio, que yo ponga amor. Es decir, ahí donde salgan las cuentas, que cuenten con Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos que hay un poder sobrenatural que está a nuestro favor y que quiere escuchar de nuestros labios esa oración de petición, de ayuda, de auxilio para nosotros. No nos olvidemos que a pesar de que nosotros a veces no nos portamos bien, pero la misericordia de Dios, como dice el Papa Francisco, es mayor que nuestros pecados. O como decimos en la liturgia: no te fijes en nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Ahí está, hermanos y hermanas. A veces sufrimos porque nos sentimos huérfanos, nos sentimos que nos hemos alejado de Dios, pero Dios ahí está, tocando siempre a nuestras puertas. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.